Está bien hecha la historia clínica, pero es sobre todo para contarles una mala experiencia de ustedes, de un colega suyo. Ok, entonces, voy a leer una historia clínica que ya está bien hecha, es de uno de sus colegas. Me envía, es un paciente que todo el día jueves anterior, entonces es del grupo C de ser, ustedes les toca mañana, ¿no? Muy bien, entonces este paciente ingresa por motivo de consulta, ahogamiento, vómito y desmayo. Listo, no necesitan poner aquí en el motivo de consulta. Madre indica que el paciente tuvo un ahogamiento hace 5 meses, no es directo, palabras claves, nada más, 3, 4 palabras, 5 palabras, directo el síntoma o el síntoma. Ya en la historia de la enfermedad actual ella se explaya y con terminología médica. ¿Okay? ¿Qué dice? Madre refiere un cuadro clínico de más o menos 7 horas de evolución caracterizado por asfixia respiratoria y emesis, ¿ya? ¿Ven? Para terminología médica, ¿no? De aspecto claro, líquido en 4 oportunidades. Además, síncope de más o menos 2 minutos de duración. Motivo por el cual es llevado a un centro de salud donde es monitorizado sin evidencias signos vitales. Motivo por el cual eso, tienen que tener cuidado con repetir palabras. Ya se escucha feo cuando uno está leyendo, entonces no es ideal en una historia clínica repetir palabras. Entonces aquí por ejemplo su colega puso, además síncope de más o menos 2 minutos de duración, motivo por el cual es llevado al centro de salud donde es monitorizado sin evidencias signos vitales, motivo por el cual, de nuevo, o sea, se escucha feo cuando uno lee la historia clínica, entonces ahí puede poner además, digamos, si quiere, ¿no? Siempre no hay que repetir lo mismo, eso es una indicación de hacer una historia clínica. Entonces ahí se evidencia, sin evidencias signos vitales, además, bueno, se inicia ya ahí podía poner directamente no motivo por el cual evidencias signos vitales, se inicia listo. Entonces directo puede ir a la palabra ya. Sin evidencia de signos vitales, coma, iniciando RCP en ese caso. ¿Ya? Muy bueno, además no iría, además RCP no iría. Pero entonces hay que buscar cómo ir a la palabra sin repetir lo que ya dijeron anteriormente. ¿Ya? Entonces, además se inicia RCP logrando reanimación del paciente. Además, se administra solución fisiológica, oxígeno suplementario y ondacetrón endovenoso. Y es, no sé qué dice ahí, pero es transportado al hospital de niños. Perfecto. Entonces, la historia de la actual está bien descrita, como dice orden cronológico, como dice arriba ahí. Síntomas principales, tratamiento y procedimiento. Entonces, todo lo que se hizo está bien, solo que hay ciertas palabras, ciertas cositas que hay que afinar, no repetir nuevamente. Por ejemplo, si yo pongo un ejemplo, aquí madre refiere a un cuadro clínico de 7 horas de evolución caracterizado por asfixia, además emesis, además, se escucha muy feo, ¿no? Entonces yo voy a poner, además resultó. También se acompañó así, ¿ya? O directamente acompañado de,
derecha de otros grupos que tienen una nota de 10, digamos. Entonces, por eso le envié una nota y una historia bien hecha, para que no les voy a enviar una historia mal hecha. Por ejemplo, en que si activa uno no pasaba de otra manera, la doctora clínica no sería así. Por ejemplo, esta palabra que uno no sería así, la doctora a veces prefería utilizar esta palabra que está. Por eso. ¿Cuáles palabras? Por ejemplo, que digo para cambiar en lugar de además, que se ponga además, algunas palabras que la doctora decía para poner, por eso. Claro, gracias a usted ahorita llegó tarde y no sabe de qué estoy hablando. No, sí, estoy diciendo que las palabras que se utilizan, algunos doctores sí dicen que dejan esta palabra. No, yo solo estoy diciendo que no tiene que utilizar. Estoy diciendo que no tiene que repetir. Por ejemplo, si usted pone, le voy a explicar de nuevo, esta historia es un paciente real que hizo el anterior grupo el día jueves de este paciente que llegó, y se la voy a leer porque está prácticamente bien realizada, pero tiene algunas cosas que tenemos que cambiar. Entonces dice, motivo de consulta, ahogamiento, vómito y desmayo. Aquí, aparte del motivo de consulta, hay muchos que quieren hacer como si fuera una historia de enfermedad actual, ¿ya? Y listo, vamos a hacer. Ya vamos a avanzar hoy día asma, ¿ya? No escuchan que. Perfecto. Entonces, el tema de asma, igual es otro tema que va a entrar en la clase hoy. Muy bien, vamos. Entonces vamos a avanzar asma bronquial y luego del asma vamos a avanzar lo que es crisis asmática. ¿Ok? Entonces más o menos va de la mano siempre. Generalmente para diagnosticar un asma el paciente casi siempre llega en crisis. Es como los pacientes que tienen diabetes. Para diagnosticar una diabetes en pediatría llegan con cetoacidótico. Entonces por eso hay que manejar las dos cosas. Saber cómo se maneja la crisis porque es lo que lo va a matar al paciente, y saber cómo se maneja también el asma en crisis porque es lo que va a evitar que llegue a una complicación. ¿Okay? Después voy a explicar la historia cuando esté más cansado. Ya, entonces, ¿cuál es la definición del asma? Entonces, el asma es una enfermedad obstructiva, crónica, reversible. Reversible, algo así. Ya, entonces, enfermedad obstructiva crónica reversible. Ya, no se olviden, no irreversible. Irreversible sería un EPOC, por ejemplo, ¿no es? Es más en los adultos. Fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Como generalmente es una enfermedad atópica, hay como una descarga inflamatoria, donde va a haber una actuación de linfocitos, mastocitos, interleuquinas, sobre todo 3, 4 y 5, y histamina, ¿ya? Seguramente que hay otros más, pero los principales. Y además, inmunoglobulina E, ¿ya? Muy importante en este caso, ¿ya? Entonces, leucocitos, interleuquinas, 3, 4 y 5, mastocitos, histamina, leucotrienos también, ¿no? Leucotrieno, etc. ¿Qué es lo principal que yo tengo que saber aquí? ¿Qué es lo que estos van a producir a nivel de mi anatomía bronquial? Va a producir edema, va a producir secreción y va a producir broncoconstricción. Como le dije en la anterior clase, si hay esto y esto, ¿qué sería? Si hay solamente edema y secreción, ¿de qué estoy hablando? Bronquiolitis, ¿no es? Y si ya a eso se me aumenta la broncoconstricción, ahí hablo de un cuadro asmático o atópico. Perfecto. Clínicamente, ¿qué va a haber? ¿Ok?
¿qué va a tener este paciente? Uno, siempre hay una triada clásica, en este caso, la tos, que es sobre todo nocturna, sobre todo. No significa que en el día no tosa el paciente, ¿ya? Tiene tos, pero es más controlada, a menos que tenga una crisis, obviamente. Pero cuando no está en crisis, el paciente tose en el día y en la noche a veces no puede dormir de tanto toser. Entonces, de predominio nocturno. Taquipnea y sibilancia. ¿Ok? Taquipnea y sibilancia. Esta es la triada del asma. La sibilancia generalmente es expiratoria. Si el cuadro se complica más, va a ser expiratoria e inspiratoria. Y si es un paciente con riesgo fatal, no va a haber nada. Es un murmullo vesicular abolido. ¿Por qué? Porque hay una broncoconstricción tan grave que no entra ni sale el aire. Yo le pongo el estetoscopio y no escucho nada. Por eso es importante que yo ausculte los pacientes que vienen por una cefalea, porque no tienen nada pulmonar, que vienen por un acceso, porque no tienen nada pulmonar. Y esos pacientes tienen un murmullo vesicular normal. Yo voy a escuchar 100 pulmones normales y cuando yo escucho una sibilancia, voy a saber que es una sibilancia. Cuando escucho un crépito fino, voy a saber que es un crépito. Y cuando no oculte nada, voy a saber que ese paciente se está muriendo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Entonces, este paciente que me va a contar la mamá, doctor, hace como 5 días mi hijo está tosiendo, en una tos seca sobre todo, por momentos sí es productiva, porque no es exclusivamente seca, y aumenta más en la noche y en la madrugada. Lo observo, hay leve taquipnea, oculto y está. Hay sibilancia, ¿ya? Entonces así se oculta una sibilancia. Siempre hay que ocultar, sobre todo en niños, la región axilar. Voy a ocultar y así voy a escuchar. Y ahora ya, si es inspiratorio y expiratorio, es un poquito más avanzado el cuadro. ¿Ok? Muy bien, entonces esa va a ser la clínica de mi paciente. Y obviamente, si ya el paciente, si el cuadro ya es muy avanzado, ya va a venir con cianosis, alteración de estado de conciencia, etcétera, ¿no? Pero ya son síntomas generales, ya un cuadro avanzado. Pero la triada clásica viene a ser una tos de predominio nocturno, taquipnea y sibilancia. ¿Y la taquipnea cuál es? El mismo cuadro que les pasé en la bronquiolitis, recuerdan, por edades, ¿no? Eso no cambia. ¿Cómo voy a diagnosticar el asma? Primero, lo principal, clínica, ¿no es? La clínica del paciente. Luego llega el paciente, dice la clínica, y voy a solicitar rayos X de tórax. ¿Ya? No es obligatorio. Generalmente el rayo X de tórax en asma se solicita para descartar otras patologías. Cosa que con usted digo más cosas chéveres. En el otro grupo a veces me olvido de las cosas. ¿Ya? Sobre todo es para descartar algunas patologías. La radiografía de tórax no es para diagnosticar asma. ¿Ya? Entonces, si yo oculto sibilancia, tengo la clínica, no necesito tomar una radiografía para diagnosticar el asma. ¿Okay? Es para descartar neumonía, para descartar atelectasia, etc. ¿Qué voy a ver en la radiografía? Atrapamiento aéreo. ¿Y cómo se ve un atrapamiento aéreo? De la misma forma que en la anterior clase le expliqué una bronquiolitis. O sea, que es un paciente con un tórax que se aumentó de aire, entonces hace esto el paciente. Horizontalización del diafragma, horizontalización de las costillas, espacios intercostales más amplios y aumento del aire. Entonces, si hay mayor aire en el pulmón,
más negra se ve esa radiografía o más hiperradiolúcida, más radiolúcida. Bien, ¿puedo solicitar un hemograma? Sí, si solicito. No es obligatorio solicitar, pero va a haber un aumento de eosinófilos, porque es un cuadro atópico. Puedo solicitar IgE si va a estar aumentada, eso ya para estudio, ¿no es? Y sobre todo, mi gold estándar de estudio para diagnóstico de asma es espirometría forzada, ¿ya? Bien, ahora para tener más o menos una idea cómo se hace una espirometría, medio les voy a explicar ya. Entonces, una espirometría, existe la espirometría simple y la espirometría forzada, la cual para nuestro paciente asmático la clave es la espirometría forzada. ¿Qué va a medir la espirometría simple? Flujos, ¿ya? Entonces, simplemente eso. ¿Cómo se va a ver? Flujos. Y así se ve. ¿Ok? Esto me va a medir el volumen tidal, que en adultos es aproximadamente 500. Esto me va a medir el volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, y algo que no puede medir la espirometría es el volumen residual, ¿ya? Y cuando uno da volúmenes, eso se llaman capacidades, no entendemos, ¿no? Muy bien, esa es una espirometría simple. Ahora, si yo quiero una espirometría forzada, que es la que se ocupa en el asma, me va a salir igual, así, así, así. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a medir esto? Generalmente va a medir varias cosas, pero ¿qué es lo que me interesa en el asma? Volumen expiratorio forzado y volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen expiratorio? Este. ¿Ya? Ahí va a medir. Y el volumen expiratorio en el primer segundo diríamos que hasta aquí. Más o menos así, ¿ya? Entonces, el primer segundo va a medir. Ahora, para hacer la prueba, yo tengo que hacer una prueba pre-salbutamol y una prueba post-salbutamol. ¿Ok? Entonces, llega el paciente, tiene aproximadamente 5 a 6 años. ¿Por qué no lo puedo hacer antes? Porque el paciente no va a hacer caso, no va a obedecer las pruebas que se le va a hacer. Entonces el paciente tiene que estar sentado, tranquilo, agarrar el aparatito y soplar ahí, ¿no es? Y eso va a medir flujo-tiempo, ya por eso dicen el primer segundo. Volumen expiratorio forzado es el flujo, y el primer segundo es el tiempo. Entonces es una medición flujo-tiempo. Le hice la medición sin salbutamol y dio un valor X, ¿ok? X más Y, y eso no es como sale en la propaganda. Perfecto, da un valor X y luego hacemos salbutamol, 1 o 2 PAF, digamos, y se supone que el salbutamol es un broncodilatador, ¿no ves? Entonces le hago 1, 2 y el salbutamol va a broncodilatar. Y ahora expira, y si esa expiración o el valor en la espirometría da más de 12%, ese paciente tiene asma, ¿ya? Entonces la clave es el 12%, ¿no es? Si es más de 12% en la espirometría, se le diagnostica como paciente asmático. Es importante saber que se lo hace en mayores de 6 años, pero si yo tengo un paciente de 4 años que es muy obediente, pues lo hago, no pasa nada. No es que no lo pueda hacer. Si el niño de 3 años también lo pudiera hacer, le hago.
pero es poco probable pues, que obedezca las órdenes para poder hacerle la prueba. ¿Comprendieron o no? ¿Alguien no comprendió? Todos digo que podría ser productiva o seca. Generalmente es seca, pero puede ser productiva, o sea, no es ley, no es regla que sea productiva. O no productiva si no quiere seca. Muy bien. Entonces, si está con azul, por algo no es. Es el gold estándar del diagnóstico de asma, es la espirometría forzada. Ya, forzada. Nunca pidan solo espirometría, tienen que pedir espirometría forzada. Porque cuando existen dos cosas, yo tengo que pedir con el apellido. Cuando le vamos a hacer la inhalación del salbutamol, ¿lo hacemos directo o con el...? Si tiene menos de 4 años, se utiliza espaciador o aerocámara. Si tiene más de 4 años, lo puede hacer directo. Entonces, esa es la indicación de la aerocámara. En menores de 4 años, mejor hacerlo con aerocámara. ¿Okay? Muy bien. Ahora el tratamiento. Vamos a poner toda la lista del tratamiento que utilizamos, ¿ya? De los diferentes medicamentos que podemos utilizar. 1, obviamente, oxígeno en caso necesario. 2, salbutamol, que es un beta-agonista de acción corta. Podemos utilizar salmeterol, beta-agonista de acción prolongada. Podemos utilizar bromuro de hipatropio, que es un anticolinérgico. Podemos utilizar corticoides. Podemos utilizar corticoides. Les pongo con azul porque la base del tratamiento del asma son los corticoides. ¿Okay? No estoy hablando de la crisis, estoy hablando ahorita de asma en general. ¿Ya? Entonces, la base del tratamiento del asma son los corticoides. Inhalatorios, no sistémicos. ¿Ya? Cuando hablo de sistémico puede ser vía oral, endovenosa o intramuscular. Cuando hablo de inhalatorio, igual en aerosol, y puedo usar ya sea con espaciador o aerocámara o directamente a la boca. Esa es la base del tratamiento. ¿Por qué es la base del tratamiento? Porque me va a evitar la crisis, sobre todo. Se puede usar 1, 2 meses, 3 meses a veces. Pero el objetivo es que el paciente tenga una vida normal. Cuando el paciente hace un buen tratamiento y usa bien sus corticoides inhalatorios, el paciente puede hacer lo que le dé la gana. Cualquier ejercicio, sale en el frío, todo. Y es poco probable que le vengan las crisis, pero tiene que hacer un buen tratamiento y usar bien los aerosoles. Por eso, cuando yo le doy el tratamiento, tengo que perder o ganar entre 5 y 10 minutos informando y enseñando al padre o a la madre cómo utilizar los aerosoles. No solamente le va a dar esto y listo. ¿Y cómo lo uso? Léalo, señora, porque ahí están las instrucciones. Hay gente que no lo lee o lo entiende mal. Entonces siempre hay que explicar. Antes de usar inhalador, muévalo, bote el aire, que bote el aire, y si es que directamente a la boca, 1, 2, 3, 4, lo que le toque colocar. Si en caso de corticoide, 1 y 2, y absorbe sin abrir la boca. 1, 2, por lo menos unas 10 respiraciones. En caso de tener la aerocámara, lo mismo, colocan la aerocámara. Si estoy hablando de corticoides, 1 y 2, y ahí por lo menos unas 10 respiraciones que dé con la aerocámara, ¿no? 1 o 2 y sacar la aerocámara no sirve para nada. Entonces, uno de los problemas de que el tratamiento vaya mal
es que el tratamiento está mal realizado. Por eso cuando mire, doctor, no mejora, ¿cómo le está haciendo? La primera pregunta que uno tiene que hacer es ¿cómo está realizando el tratamiento? ¿Okay? Entonces es importante eso. Por eso les digo, a veces hay que perder o ganar minutos explicando cómo va a ser, el paciente no va a volver otra vez en un buen tiempo. Muy bien. Corticoides, luego puedo utilizar sulfato de magnesio y eso sobre todo. ¿Okay? Muy bien. Ok, perfecto. Y ahora, hasta ahí sería el tema de simplemente asma. ¿Ya? Y siempre, de todas maneras, yo tengo que utilizar, ya saben, se utilizan tablas de score para ver si la enfermedad del paciente es leve, moderada o grave. En este caso, hay muchas tablas, por si acaso, pero la que usa la GINA es como un grupo internacional de manejo de asma, que es el que más se utiliza, y hay un montón de grupos, pero el que más se utiliza es el de la GINA, ¿ya? Ustedes van a encontrar igual con los que escuchen sus tutoriales, de cualquier valida, igual siempre manejan el de la GINA, o GEMA en caso de ser España, ¿ya? Entonces, ¿qué maneja la GINA? Maneja lo que se llama pulmonar score, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a medir? Generalmente lo que mide es frecuencia respiratoria, sibilancias y el pulso del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? Entonces esos tres parámetros toman frecuencia respiratoria, sibilancias y uso esternocleidomastoideo. Lo voy a pasar la tabla, no lo voy a escribir toda la tabla aquí, pero determinando cuánto es la frecuencia respiratoria, cómo son las sibilancias, y son solamente si hay o no hay, si la sibilancia es solo respiratoria y al final si es inspiratoria y expiratoria, si hay uso de esternocleidomastoideo, si es leve, aumentado o máximo, dice, entonces le da puntuaciones, ¿ya? Y según las puntuaciones nos va a dar leve, moderado o grave. Y dependiendo de esa puntuación, yo voy a hacer mi tratamiento, ¿okay? Entonces, si el paciente me llega con una crisis leve, por ejemplo, ¿qué voy a utilizar? Mi tratamiento. Entonces, mi tratamiento, ¿cómo le llamamos? El principal tratamiento de la crisis es salbutamol. Ya, entonces, no se confundan. El principal tratamiento para el asma son los corticoides inhalatorios, pero el principal tratamiento para la crisis asmática es el salbutamol o beta-agonistas de acción corta, ¿ya? Es diferente, ¿ok? Entonces, el salbutamol, que es un broncodilatador o beta-agonista de acción corta, es mi principal tratamiento en la crisis leve. ¿Cómo voy a utilizar el salbutamol? Ya saben, si tiene menos de 4 años, uso aerocámara. Si tiene más de 4 años, puedo ser directo, ¿ya? ¿Cuánto se hace? Generalmente el salbutamol viene en una presentación de 100, si no me equivoco, son microgramos, 100 microgramos por cada puff, o ¿cómo se llama? Cada puff, diríamos, ¿ya? La dosis viene de 25 a 30 microgramos por kilo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer con un paciente de 20 kilos, todo, ¿ya? Para que entiendan, lo vemos como ejemplo, no solamente
teórico. Muy bien, entonces, pesa 20 kilos mi paciente, llega, me dice la mamá, hace una semana está tosiendo, la tos es más predominante en la noche, doctor. Ah, perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Qué lo desencadenó? Ah, para eso yo tengo que saber cuáles son los desencadenantes del asma, lo cual no lo he escrito aquí, pero se lo voy a explicar ya. Entonces, entre los desencadenantes, principalmente en esta zona que es más seca, tenemos el ácaro, el polvo. El principal desencadenante del asma es el ácaro. En las zonas donde hay más bosques y es un poco más alto, sería el polen. ¿Ya? Otro desencadenante, el frío, sobre todo porque reseca las vías aéreas. El ejercicio, por eso le digo que un paciente que usa bien los corticoides inhalatorios va a poder hacer normalmente ejercicio, pero si no, ante el estímulo y la sequedad y la aspiración y la inhalación de aire frío cuando se hace el ejercicio, también desencadena. Cualquier alergeno, obviamente, y las infecciones de vías aéreas superiores o las IVAs también pueden desencadenar, ¿ya? Pues son desencadenantes. Muy bien, entonces, si me cuenta esa historia que... ¿Esos son los síntomas mayores y menores? ¿Cuál? De los que habló. ¿Factores mayores y menores del asma? No. No he hablado nada de eso. Entonces, no, esos son desencadenantes solamente. Entonces, ¿qué sucede? Entonces llega la madre, me dice, mi hijo tiene 5 años, digamos 7 años, para que estemos más seguros, 7 años, ha estado tosiendo en el día, aumentó en la noche, perfecto, y parece que, y siempre que llega el clima frío, le pasa lo mismo, pero esta vez está más complicado, entonces ya yo me estoy dando una idea, ¿no? Entonces, cambio de clima, tos nocturna, ¿hubo fiebre o no ha habido fiebre? Ah, entonces no es desencadenado por una infección. Y cuando hace ejercicio generalmente se cansa más que su otro compañero. Ah, ya es un asmático que no tiene tratamiento. Perfecto. Ocultamos el paciente, hay sibilancia expiratoria, estado neurológico normal, no veo uso de músculos accesorios. Muy bien. Saturamos 95%. Ah, eso es un asma leve para mí. Ya, buena saturación, neurológicamente bien, y como dice la tabla, por ejemplo, sibilancia al final de la expiración. Incluso aquí toma frecuencia, una frecuencia diríamos 22 por minuto. Asma leve, 20 kilos. Entonces, saco 25 por 20 kilos, me da 500. Cada pack de salbutamol tiene 100 microgramos y yo necesito 500 microgramos para ese paciente. ¿Cuánto lo voy a hacer? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué es importante saber eso? Porque a veces cuando llega a nuestro centro de salud nosotros pensamos que con 1 y 2 basta. Si le hago 3 o 4 le voy a producir taquicardia a ese niño y lo voy a complicar. No, por eso tenemos que saber la dosis. A veces le hacemos 1 y 2, no mejora y lo mandamos al segundo o tercer nivel porque no le hicimos prácticamente nada. ¿Ya? Entonces le hacemos 1, 2, 3, 4, 5, lo cual no dice, por si acaso en la tabla de manejo, dice 4, dice. Pero cuando ya yo sé la dosis, puedo manejarlo mejor, ¿no? Y evalúo a los 15 minutos. Si el paciente mejoró, alta. Y si no mejoró, pasa al tratamiento de crisis moderada. ¿Con qué se va a ir de alta? Entonces yo de alta lo puedo mandar con corticoide en aerosol. Puedo enviarlo con algo que me falta aquí,
Montelukast. El Montelukast es un antileucotrieno, ¿ya? Y eso podemos dar, se da solamente en las noches. Son tabletitas, son de buen sabor, no necesita tomarla con agua, es como una pastilla, y esa cada noche la consumen, ¿ya? Montelukast son antileucotrienos y podemos enviarlo con salbutamol. Sí, que como en este momento está con la crisis, para evitar que le dé más crisis, podemos darle hasta unos 5 días, ya sea los 5 PAP cada 6 horas, cada 8 horas, viendo cómo está el paciente. Y control de 24 o 48 horas, dependiendo cómo vaya, y siempre con recomendaciones. Listo, pero este paciente no mejoró. Entonces pasa al tratamiento de crisis moderada, donde en el tratamiento de crisis moderada esta dosis aumenta a 40 microgramos por kilo. ¿Ok? O sea, va a recibir más PAF, ¿ya? Obviamente que si llegó directo con la moderada, no voy a empezar con 25, directo con 40. ¿Ok? O, en este caso, puedo hacer nebulización con salbutamol. ¿Ya? Y podría que aumentar bromuro de hipatropio. ¿Ya? Podría, ¿por qué? Porque a veces se hace una terapia de solo hacer una nebulización con salbutamol, y si no mejora, puedo ya aumentar en la segunda o en la tercera. ¿Ya? En este caso, cuando la crisis es moderada, yo tengo que hacer rescates con salbutamol. ¿Qué significa rescate? Que le hago, por ejemplo, en el mismo paciente, 1, 2, 3, 4, 5, y viene luego de 20 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, viene luego de 20 minutos, 1, 2, 3, 4, 5. Son rescates cada 20 minutos. En el protocolo o en el kilograma dice 3 dosis. En la práctica, 3 dosis equivale a 1 hora, ¿no? En la práctica, a veces hacemos hasta 2 horas. Si vemos que está mejorando y todavía hay levemente sibilancia, a veces hacemos hasta 2 horas para mandarlo a la casa. ¿Por qué? Porque es mejor tenerlo 1 hora más bajo observación que internarlo y que se nos agarre una infección en el hospital. ¿Ya? Pero la Biblia dice 3 dosis, entonces sería 1 hora. O también podemos, en caso de que no tengamos salbutamol, o prefiramos, o nosotros prefiéramos hacer de nebulizaciones, le hacemos nebulización con salbutamol más hipatropio. Entonces, no las dos cosas, ¿ya? O una o la otra. ¿Ok? Y lo mismo sería en rescates, cada 20 minutos. La nebulización se hace por 10 a 15 minutos. Es algo importante, tienen que saber, porque siempre la pregunta del padre, madre o tutor: doctor, ¿cuánto tiempo tiene que estar ahí el nebulizador? Y uno le dice a veces hasta que no haya vapor. Y si en media hora todavía sigue el vapor, va a estar ahí, ¿no? Entonces, de 10 a 15 minutos basta, ¿ya? Para eso, la dilución siempre se tiene que diluir los medicamentos. El salbutamol es un medicamento, el hipatropio es un medicamento, y yo lo tengo que diluir con una solución que es la solución fisiológica. Y yo lo voy a diluir con 3 o 4 ml. ¿Okay? Antes se decía 5, porque todo el mundo decía 5, pero ya cuando uno va leyendo o escuchando los monólogos que te dan charlas y todo, dicen que de 3 a 5 ml a 4 ml basta. Con eso, uno, que hace más efecto el medicamento, y dos, que no necesita más, porque va a estar con más tiempo el vapor ahí y es como un cóctel innecesario. Entonces, coloco salbutamol, hipatropio, 10 a 15 minutos. ¿Y cuánto es salbutamol? La dosis de salbutamol es 0.15 miligramos por kilogramo de peso. Y eso se deben hacer algunas divisiones con el
la presentación de salbutamol. Bueno, pero mi objetivo aquí no es complicarles la vida, sino facilitársela, porque ustedes tienen más materia, los de pediatría, ¿no? Entonces, esa es la dosis por kilo. Ahora, si yo quiero facilitarme la vida y saber cuántas gotas directas son, es lo que el otro día les expliqué. Directamente 0.6 por 20 kilos, 12 gotas directas. Ya, 0.6 por peso y lo que me dé es en gotas. Máximo 20 gotas. Si por la fórmula me sale 30 o 40 gotas, máximo es 20 gotas, incluso en los adultos. ¿Ya? Si alguien quiere nebulizarse y le salió, digamos, pesa 70 kilos, 0.6 por 70, 42 gotas. No van a colocar 42, 20 gotas es lo máximo. ¿Ya? 42 o 20 es el mismo efecto. Entonces coloco 20. Y de bromuro hipatropio puede colocar directamente entre 20 a 40 gotas. Directo. ¿Ya? Muy bien. O si quiere facilitarse más la vida, 3 gotas por kilo igual de salbutamol. Directo ahí para que no se olvide. 3 gotitas por kilo. Pesa 10 kilos. Pero a veces es algo. Eso no es muy. Mejor 0.6 nomás, porque eso de 3 gotas a veces puede cambiar de parte a parte. Pero puede provocar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúa el salbutamol? Broncodilatador. ¿Cómo actúa el hipatropio? Entonces, como es un anticolinérgico, bloquea la acción de la acetilcolina. ¿Y qué es lo que hace la acetilcolina? Igual hace broncoconstricción y aumenta la secreción mucosa. Entonces actúa de dos formas. ¿Ya? Pero obviamente el salbutamol es más potente al producir broncodilatación. Entonces, o uno o lo otro. ¿Okay? Aquí sería cada 20 minutos por 3 ocasiones. ¿Ya? Muy bien. El 20 minutos no son los rescates, ¿no? Y luego evalúo. Luego de 15 minutos, ¿ya? A los 15 minutos evalúo al paciente. Mejoró alta. Obviamente se va de alta con este tratamiento más salbutamol, ¿no? No mejora, se va por el manejo de la crisis grave. ¿Hasta ahí entendieron o se los vuelvo a explicar? ¿O en algún lugar se bloquearon? Yo no entendí esa parte donde dijo o lo uno o lo otro, ¿cuál es que podemos aplicar? El que quieras. Ya sea. Ya, por ejemplo, les daré un ejemplo. Si yo tengo un niño que no se deja nebulizar, para nada se deja nebulizar, entonces le hago salbutamol en aerocámara, porque eso va a ser 10 segundos, ¿no? Aunque sea que lo agarren y llore, 1, 2, 3, lo que le toque el salbutamol, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo este niño tiene 20 kilos, y listo, nada más. La nebulización son 10 minutos. Pero, ¿cuál es la ventaja de la nebulización? Que me aporta oxígeno, nada más. ¿Cuál actúa mejor? Igual, tanto la nebulización como el salbutamol en aerosol actúan igual. Pero si yo veo que el niño tiene cierto grado de falta de oxígeno, lo nebulizo, ¿no? Y si se deja nebulizar, lo nebulizo. La única ventaja es que me aporta oxígeno. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un nebulizador y veo que mejor si le aporto oxígeno, lo nebulizo. ¿Ya? Pero es lo mismo. Entonces, por eso, o le hago el salbutamol en aerosol, o le hago la nebulización. No ambos. Doctor, por ejemplo, la nebulización con el salbutamol se usa más el bromuro de hipatropio o es aparte de eso. En el mismo recipiente coloco, por ejemplo,
digamos, Las pongo 12 gotas, por 10 gotas de salbutamol y ahí coloco 20 gotas de bromuro y patroco en el mismo recipiente, más 3 de solución fisiológica. Entonces esa es la mezcla. Acá no hay, pero se puede usar, ¿no? Pero si no me equivoco es de acción prolongada, ¿no? Entonces no sería para la crisis. Y los de acción prolongada se usan siempre en mayores de 6 años, ¿ya? Pero para la crisis no sería eso. ¿Algo más hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, continúo, ¿ya? Muy bien, vamos a bien, entonces, si no mejoró, el paciente pasa al tratamiento de grave. Entonces, el grave significa que es un paciente que le falta oxígeno, saturación menos de 90%. Entonces, menos del 90% de saturación. Entonces, necesita oxígeno. ¿No ves? 1. 2. Lo mismo. Salbutamol en aerosol o en nebulización. Cualquiera, ¿ya? Puede volver a utilizar la misma terapia. Solo que aquí también aumentan la dosis de salbutamol, pueden aumentar en aerosol. ¿Hasta cuándo se aumenta, doctor? Máximo el salbutamol en aerosol son 12 packs. Ya, entonces si yo aquí en la moderada todavía me tocó hacerle 8, puedo aumentar a 10. En este caso, por ejemplo, salió 10 PAP, sería hasta 12, nomás sería lo Puedo máximo. aumentar 2 más, hasta 12 es lo máximo. Entonces, lo máximo de pulsaciones de salbutamol de aerosol, 12. Lo máximo de gotas de salbutamol, 20. ¿Ya? Muy bien, entonces, salbutamol con nebulización, oxígeno. Obviamente, aquí ya aumento corticoides. Y los corticoides pueden ser vía oral, vía intramuscular o vía endovenoso. ¿Cuál es la diferencia entre la vía oral o intramuscular endovenosa? Nada más que la velocidad de acción, 5 a 10 minutos, nada más. Luego la acción es la misma. Entonces, si en el caso extremo que yo esté con un paciente hemofílico, por ejemplo, llega la mamá, doctor, es hemofílico, yo no le llamo intramuscular. Entonces le damos vía oral, ¿ya? O lastimosamente habrá que hacerle una vía endovenosa, y endovenosa no puedo estar yo intramuscular ese paciente, ¿ya? Pero en caso de que no pueda tolerar la vía oral, le daremos endovenosa o intramuscular, ya si no es un hemofílico, ¿no? Pero la acción es la misma, solamente es el tiempo el que va a haber diferencia, 5 a 10 minutos, nada más, ¿ya? Si yo tengo un paciente que está con una crisis moderada, muchas veces también en la práctica el protocolo no lo dice, ¿ya? El que van a tener ustedes. Solamente si se le da de alta ya se va con prednisona en la moderada. Pero a veces en la práctica sí se le coloca para mejorar rápido al paciente, porque a veces uno tiene 20 ahí esperando, ¿no? O para evitar que vaya a lograr. Entonces, si yo tengo un niño que odia lo intramuscular, que todos son así, pero hay algunos que son más extremos, entonces le daremos vía oral, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estrés es otro desencadenante del asma. También pueden anotar ahí que estrés, ¿ya? Para que Dios les pida 6 causas desencadenantes. Entonces el estrés también desencadena el asma. Entonces, ¿qué puedo dar vía oral? Si voy a dar vía oral, puedo dar prednisona.
y la dosis es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. ¿Ya? Día sería, porque a veces puedo darle 2 veces al día. Si voy a dar endovenosa o intramuscular, puedo dar hidrocortisona. Como estamos hablando de un paciente grave, lo más seguro es que sea endovenoso, ¿ya? Porque seguro que le vamos a poner una vía, le vamos a poner líquido endovenoso, no le voy a poner fisiológico porque no es un paciente que llegó deshidratado, es un paciente que necesita mantenimiento en él, ¿no? Entonces directamente paso a dextrosa, ¿ya? Y directo con Golia y Sega, no necesito hacer una fase, 2 fases ni 3 fases, porque no es un deshidratado, es un paciente que le voy a poner suero de mantenimiento porque seguramente voy a estar unas horas sin alimentar y voy a necesitar ponerle medicación endovenosa. Entonces puedo poner o hidrocortisona o metilprednisolona. ¿Ok? Si coloco hidrocortisona, puedo poner una dosis stack a 10 miligramos por kilogramo. Esa es una sola dosis. Llega el paciente, 10 por 20 kilos, 200, listo. Una primera dosis, nada más. Y luego, mantenimiento a 10 miligramos por kilogramo día. Entonces, 10 por 20, 200. Dividido entre 3, no sé cuánto me da. 66, ¿no es? Entonces, no van a poner 66. 65, 70 si quieren, ¿ya? Miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. Si es cada 6 horas dividen entre 4, si es cada 8 horas dividen entre 3, así, ¿ya? 10 miligramos por kilo día para mantenimiento. Máximo, ¿cuánto tiempo coloco corticoides? Máximo 7 días, ¿no es? Porque si coloco más tiempo, produzco síndrome de Cushing. Y la metilprednisolona, puedo dar una dosis stack a 2 miligramos por kilo y luego mantenimiento a 0.5 miligramos por kilo día, que igual puedo dar cada 8 horas, etc. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O les explico algo? Las dosis de hidrocortisona que tienen mantenimiento es lo mismo. Las dosis de hidrocortisona. Si creen que podemos poner 10 miligramos por kilo stack. Y de mantenimiento también de hace. 10, pero kilo día. Doutor, la dose de São Paulo sigue siendo 40? Sigue siendo 40. ¿Preguntas? No falta mucho, ya no se preocupen. Bien. Ahora este paciente no mejora y tengo que seguir escalando, ¿ya? ¿Y con qué escalo? Con sulfato de magnesio. Entonces, ya no está en tu programa, pero en algún otro va a estar. Si hay, entonces aquí sulfato de magnesio. ¿Cómo actúa el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio es un potente relajante de músculo liso y además inhibe la actividad de los mastocitos, disminuyendo histamina y obviamente el factor atópico que está desencadenando al paciente. Pero sobre todo su acción que quiero es la de relajante del músculo liso, ¿ya? Porque está tan contraído ese músculo liso que necesito que se relaje. Pero no es selectivo bronquial, es sistémico. Entonces va a haber puede haber un efecto de hipotensión, porque también me va a desencadenar músculo liso
vascular. ¿Ya? Recuerden que las venas y arterias es músculo liso. ¿Ya? Por eso, si yo voy a colocar sulfato de magnesio, tiene que estar en un manejo donde yo esté monitorizando bien al paciente. ¿Ya? Saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial, todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, no lo puedo colocar en una OBS, en un primer nivel, ya no lo puedo colocar ahí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese paciente que ingresó con una crisis asmática, ahora yo lo voy a choquear. Entonces, tiene que estar bien monitorizado. La dosis es de 50 miligramos por kilo. 50 miligramos por kilogramo. Dosis. Y siempre tiene que diluirse. Nunca se coloca puro, ¿ok? Siempre el sulfato de magnesio va diluido. Si quieren, seguimos el ejemplo de este paciente. ¿Con qué lo voy a diluir? Con fisiológico, ¿ok? Entonces, no mejoró este paciente y le coloco sulfato de magnesio. 50 miligramos por 20 kilos, 1000 miligramos. Ahora, con la base de ese número, yo voy a saber con cuánto lo voy a diluir. Divido entre 10 simplemente. Entonces, en mi indicación va a ir sulfato de magnesio, 1000 miligramos, diluido con 100 ml de solución fisiológica y se pasa de 20 a 40 minutos. O sea, si quieren le ponen pasar en 30 minutos. No se pasa en modo directo. Pero son bien específicas las indicaciones de sulfato de magnesio. 1, bien monitorizado el paciente. 2, diluido el medicamento con fisiológico. Y 3, lento tiene que pasar. ¿Ya? Y un máximo de 2000 miligramos. Ese es el máximo que puedo pasar en una sola dosis. En esa dosis. Con 1000, tranquilo, ¿no? Si me salió 3000, digamos, entonces no, 2000 más. ¿Okay? Entonces 100 miligramos cada 20 minutos. Por 20, los próximos 20 minutos sería, ¿no? De lo que acaba de decir. De sulfato de magnesio. Una sola dosis. Solamente una sola. Una sola. Luego puedo ponerle a las 8 horas otra dosis y a las 8 horas otra dosis. Si el paciente no mejora con esto, ya estamos pacientes graves. Y ahí podemos intentar con teofilina, pero no se usa mucho, pero ya es un paciente de manejo de terapia. O sea, ya si no va mejorando con esto, yo voy a tener que intubar a ese paciente, que hay mucha dificultad respiratoria, y ahí colocar relajante muscularia, procuronio, atracurio, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso la intubada no es la solución. Porque si yo lo voy a intubar, el tubo, ¿dónde está? En la carina, ¿no? 1 centímetro arriba de la carina, ahí se coloca. ¿Saben cuál es la carina? ¿No es? ¿Quién no sabe? Bien, saben todos, perfecto. Entonces, cuando intuben, ven dónde está la carina, hacen una radiografía y tiene que estar 1 centímetro arriba de la carina. O sea, no llega a los bronquios, no, solamente está en la tráquea. Entonces no me hace ningún efecto que yo lo intube y no mejore el problema anatómico bronquial. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner con el ventilador oxígeno y va a chocar con la obstrucción. Entonces necesito sí o sí relajar ese músculo o broncodilatar, sí o sí. Entonces por eso es complicado manejar a un paciente con asma y ventilado mientras yo no mejore esa broncoconstricción. Entonces sí o sí intubamos y relajamos a ese paciente. Ketamina, siempre pone omeprazolado, ketamina, y la ketamina es ideal para pacientes asmáticos. Entonces ponemos infusión continua de ketamina, infusión continua de fentanil, infusión continua de rocuronio o de atracurio, ustedes quieran, para relajar bien ese paciente. Si no, va a ser hipoxia
ya está muerte cerebral y paro, etc. Pero ese es otro paciente, ya no es de ustedes. Ustedes ya lo pasaron a terapia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, por ejemplo, si el paciente viene, por ejemplo, usted habló en el otro grupo, ¿no? Sobre los neonatos sibilantes. Y digamos, tiene 9 meses, digamos. En la historia clínica, ¿yo qué voy a colocar de diagnóstico? No, entonces hay otros que, por ejemplo, tengo un niño de 4 años, ¿no? O 3 años que llega con sibilancia, ese todavía no lo puedo llamar de asmático, sino puedo poner lactante sibilante. ¿Por qué? Porque yo no tengo una espirometría. El tratamiento prácticamente es el mismo, ¿ya? Entonces puedo hacer salbutamol, va mejorando, sí, pero mientras no le he hecho todavía una espirometría, todavía lo llamo de lactante sibilante. Muchos pacientes que son lactantes sibilantes, hasta los 5 o 6 años, mejoran y se acabó, ¿ya? No les vuelve a dar. Entonces es como que un punto de quiebre, 6 años. Uno espera hasta ahí y luego nunca más le da. Entonces sería como un punto de quiebre para hacer la espirometría, porque si no le vuelve a dar ya no le voy a hacer. Entonces menor a 4 años sería lactante sibilante, ¿no? Y de 5 hacia adelante con espirometría. De 6 años más o menos. De 6 años, asmático. Menores de 6, puedo llamarlo como lactante sibilante. Pero los lactantes sibilantes tienen todos los mismos como la Lo mismo, el problema es que yo no le puedo hacer diagnóstico, ¿no? Y puede mejorar hasta los 6 años. Pero son terminologías de un libro a otro, entonces solo que es importante que yo lo sepa, ¿no? Ciertos conceptos para cuando yo escuche en otro lugar, sepa que eso existe también. ¿Algo más? Si no, podéis seguir en paz. El examen práctico de historia clínica. Aquí en el día que toca. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo el examen? De esta semana que viene a la otra. Por ejemplo, el teórico no juega un miércoles, ¿no es? Ustedes van a ver Una semana después el sábado, digamos. Si toca un miércoles 15, por ejemplo, entonces ustedes van el sábado 18 a dar su examen. De 12 del mediodía a 1 de la tarde yo voy a estar en el hospital entregando 2. Então é depois da teórica. Y me entregan el domingo el examen. Yo voy a estar aquí afuera de la universidad esperando. Ah, é para trazer aqui? Miércoles venimos. A dar examen. Pero jueves venimos a dar examen. Teórico. Jueves sábado. ¿Cuándo el examen teórico? ¿Qué día damos? ¿Jueves? Nadie da examen. Miércoles. Yo hablo del práctico. É no hospital. Sábado. Después del teórico. Un grupo de 4 personas. Después del teórico. O antes. É, depois do teórico. Listo. O sea, si toca dar un 15 el examen teórico, estoy hablando de un ejemplo, ya no estoy diciendo que sea 15. Ni sé cuándo. Si toca dar un miércoles 15 el teórico, ustedes van un sábado 18 al hospital entre 12 del mediodía a 1 de la tarde y yo les voy a dar un paciente a 4 personas para que hagan su historia clínica y yo el domingo me voy a dar el trabajo de venir aquí afuera de la universidad, voy a estar en mi auto esperando que ustedes me entreguen su historia. Esa historia, la nota de esa historia vale para las 4 personas que hagan la historia clínica. ¿Ya? Dia 9. 9. Teórico.